amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar acerca de la esclavitud en el derecho romano, que obviamente están en los libros que hacen referencia a las personas. Eugène Petit, en su Tratado Elemental de Derecho Romano, nos dice de que esta era una condición de las personas que estaban sometidas o estaban consideradas dentro del patrimonio de otras personas llamadas dueños. Nosotros entendemos que esta institución es muy importante para entender la historia de Roma y también para entender la vida de la sociedad en la Edad Antigua, ya que incluso esta institución es la que consolida el sistema económico de la antigüedad que nosotros entendemos que fue la esclavitud. Esta institución de la esclavitud fue tan importante y tan arraigada en estas sociedades antiguas que incluso filósofos, pensadores tan importantes como Aristóteles la consideran natural y legítima. Entonces, definitivamente, Roma iba a desarrollar un compendioso cuerpo legislativo con referencia a esta institución. Con respecto a las causas que originan la esclavitud o que originaron la esclavitud en esa época, tenemos dos apartados. Aquellas que se originan lo originan por nacimiento. Esto es, que hace referencia a aquella mujer que siendo esclava tiene un hijo, definitivamente su hijo va a ser esclavo. Pero vamos a encontrarnos de que a medida que va pasando la historia, la mujer gestante, que es esclava, va a tener otra alternativa con respecto a su hijo. Esto va a ser específicamente porque hay una promoción por el derecho de la libertad. Así se da en un primer momento en que si la mujer concibe a su hijo estando en condición de libertad, a pesar de que ella lo alumbra en condiciones de esclavitud, este hijo sería considerado un liberto. Posteriormente tenemos que, a pesar de que la mujer fue esclava durante la concepción, así como el alumbramiento, pero en algún momento de la gestación tuvo la calidad de libertad, su hijo también nacía libre. Pasamos al siguiente bloque, que vendrían a ser las causas posteriores al nacimiento. Estas están en también dos apartados, como es el jus gentium, que nosotros debemos tenerlo muy en cuenta porque nos hace referencia a la cautividad. Roma había copiado, o en todo caso tenía las mismas costumbres que los otros pueblos extranjeros. Cuando se hacían guerras entre pueblos, entre estados, lo común era de que los que habían caído en prisión eran ejecutados, o también había la alternativa de convertirlos en esclavos. Es por eso que el jus gentium hace referencia a que el origen de la esclavitud vendría a ser la guerra. Esto para el caso de Roma contra los estados hostiles a ella. Pero también hay otro presupuesto, como es aquellos estados con quien Roma no tiene una guerra, pero no ha firmado un tratado de amistad. En ese sentido, si los romanos capturaban a la población de esos estados, los convertían en esclavos. Y de igual manera, los ciudadanos romanos también eran tratados de esa misma manera por los otros estados. Por ello, para el caso de Roma, se encuentra esta legislación importante, que es el jus post liminia, por el cual un romano que haya sido capturado y sometido a esclavitud en otro estado o en otros pueblos, y si éste recobrara la libertad, volvería a su ciudad romana y recuperaría todos sus derechos. Esto es, si fuera un fili familia, volvería como fili familia, y si fuera un pater familia, volvería como pater familia. Esta conservación de todos sus derechos era limitado a las cuestiones, solamente a las propias del derecho, más no a aquellas cuestiones de hecho. Por ejemplo, el matrimonio ya no se podía restituir, ya que con la esclavitud se disuelve el matrimonio. También está el hecho de que otros ciudadanos estaban haciendo uso o tenían la posesión de los bienes de este romano que había estado como esclavo en otros lugares. Tampoco se le podrían devolver sus posesiones
porque bueno, el derecho habla acerca del usucapio y otros temas más con respecto al periodo en que dejan abandonados los bienes. Muy bien, nos vamos al siguiente apartado, que vendría a ser el derecho, bueno, esta institución también se origina por el derecho civil. Así encontramos algunas causas. Entre las más antiguas, las que están estipuladas en la ley de las 12 tablas, vendrían a ser los censos, que esto es cuando aquel ciudadano romano, por descuido, no se registra en el censo, cosa que va a caer en desuso porque posteriormente se van a hacer los censos con mucha más frecuencia. También tenemos los delitos por los cuales aquel romano ciudadano que ha cometido un delito es condenado por un magistrado a ser esclavo. También vamos a encontrar ya en la época imperial lo que son el Senado Consulto Claudiano, por el cual la mujer que tenía acceso carnal con un esclavo ajeno pasaba a ser esclava del dueño de este esclavo. El fraude, que nos enseña mucho acerca de la agudeza de la legislación romana, se da cuando un ciudadano romano simula ser un esclavo y se hace vender por un cómplice ante otro ciudadano romano, perjudicando a este último, porque posteriormente el supuesto esclavo lo que hacía era demandar su libertad, ya que no era pues, un esclavo. Sin embargo, el derecho honorario posteriormente va a conceder a este propietario defraudado, a este propietario que ha sido estafado, la propiedad de ese ciudadano romano, el que se va a convertir en su esclavo. Obviamente, si es que se conjuran, ¿no?, algunos requisitos. El primero es que este supuesto esclavo tuviera más de 20 años, que su accionar haya sido de mala fe y que la compra del dueño haya sido de buena fe. Tenemos también la esclavitud por ingratitud. Esto es cuando tenemos un dueño que ha manumitido a su esclavo. Esto es que le ha dado libertad. Esa libertad no es absoluta en sí, porque el esclavo que ha sido manumitido tiene todavía una relación con su anterior dueño a través del sistema del liberto. Como liberto le debe algunas obligaciones, pero si es que no las cumple, el dueño puede demandar reponer la esclavitud constituir nuevamente esclavo a este liberto. Bueno, hablemos acerca de la condición jurídica que tiene el esclavo en la Roma antigua. Para ello es importante señalar dos conceptos, o lo voy a detallar en dos apartados, como es la domenica potestas, que es el poder que tiene el dueño sobre el esclavo. Este poder se expresa en dos aspectos: sobre derechos sobre la persona, esto es sobre todo un derecho absoluto. Incluso el dueño podía disponer de la vida de su esclavo, ¿no? Esto es una cosa curiosa, porque nosotros podemos entender de que en el transcurso del tiempo las condiciones de los esclavos van a mejorar, y no es así. Al contrario, en la época de la monarquía o en la república, el esclavo era tratado mucho más humanamente, y esto por una cuestión sociológica. Los primeros esclavos en Roma eran del mismo grupo étnico que los romanos. Por eso los romanos se sentían más afines a ellos y tenían un buen trato, además que en número eran muy pocos. En cambio, a medida que ya nos entramos a lo que es el imperio, el esclavo ya no es del mismo grupo étnico, sino son de otras etnias, y el romano ya no se siente tan familiarizado con y por eso lo trata muy mal. Esta situación de trato cruel al esclavo hace de que aparezcan las revueltas, las revoluciones, y justamente por temor a estas revoluciones es que vamos a encontrar legislación que va a favorecer este trato cruel, ¿no?, que va a tratar de restringir este trato cruel dado por la domenica potestas. Así tenemos que justamente se dio en el año 73
un acontecimiento importante para poder motivar estas legislaciones, que fue el levantamiento de Espartaco en la Escuela de Gladiadores de Capua, en la Italia meridional, donde se levantó con cerca de 120.000 a 150.000 esclavos. Pero felizmente para los romanos fue aniquilada esta revolución con los generales Pompeyo y Mario Licinio Craso, y dio pues como consecuencia un escarmiento para los esclavos, que fue la crucifixión de 6.000 de ellos. Bueno, esos eventos es lo que hace que se restrinja la dominica potestas. Y así tenemos que para la época de Augusto o Tiberio aparece la lex Petronia, por la cual se prohíbe que los dueños puedan vender a sus esclavos para que estos fueran echados a las fieras, salvo que el esclavo sea un criminal y le dé una resolución el magistrado para que pueda suceder tal cosa. También se da más adelante lo que es el edicto de Claudio, que considera a un esclavo libre si es que ha sido abandonado por su dueño en estado de enfermedad. También se da el Senado Consulto de Diomiciano, por el cual se prohibía al dueño castrar a sus esclavos. Se da también alguna legislación, alguna jurisprudencia con Adriano, que condenó a una mujer a relegarse por 5 años de sus esclavas, ya que los maltrataba. Y también tenemos a Antonio Pío o Antonio el Piadoso, que considera la muerte del esclavo como si es que el dueño hubiese matado a un esclavo ajeno, que si un esclavo huía por los maltratos de su dueño y encontrara refugio en un templo, debía ser vendido para evitar el maltrato que le infería a su dueño. Más adelante, ya en la época postclásica, vamos a encontrar a Constantino, que considera que el matar a un esclavo se debe tipificar como el delito llamado homicidio. Bueno, en lo que es los derechos sobre el peculio, esto quiere decir el conjunto de bienes que administraba el esclavo. Estos bienes eran definitivamente de propiedad del dueño, pero tenían algunas características, sobre todo cuando este esclavo pudiera alcanzar la libertad. Por ejemplo, en el caso de que el esclavo fuera manumitido tras un testamento, no se quedaba con el peculio. El peculio volvía a la familia romana. En este caso lo heredaba el fili familia, pero si es que en el testamento decía de que el peculio fuera para el esclavo, esta pues le pertenecería. Para el caso de la manumisión y en vida del dueño, si no utilizaba o no demandaba el regreso del peculio, el esclavo, que ya dejaba de serlo, pasaba a ser liberto, tenía este peculio a través del usucapio. Bueno, en el siguiente apartado es importante ver cómo el esclavo era tratado en la sociedad, y tenemos pues que el esclavo era considerado como una persona para el derecho natural y para el derecho civil como una cosa. Eso lo dice Gallo. Muy importante citar aquí, ¿no? A Fumecido Padilla, quien refiere a cómo Gallo explica esta doble naturaleza del esclavo, ¿no? O este doble carácter del esclavo dentro de la sociedad romana. Él dice que es una cosa y que también es una persona, pero Fumecido, haciendo un análisis de lo que piensa Gallo, dice lo siguiente: no debe extrañar que Gallo en sus instituciones incluya al esclavo como ejemplo de aquello que las personas pueden tener en su patrimonio, pues se trata de un profesor que enseña derecho, de una obra didáctica. Así pues, pensar con base en esta aislada afirmación que el derecho romano equiparó al esclavo con un animal o con una simple cosa sería un craso error. Esto es interesante porque nosotros, cuando leemos los libros de historia, sobre todo en la secundaria, creemos que el esclavo era un objeto, era un animal, ¿no? Para el romano, pero no es así. Gallo lo está comparado también con una persona. Es más, el derecho civil habla de que la libertad es inalienable, y que el hombre, ¿no?, sea esclavo o sea una persona, un ciudadano romano, tiene tanto obligaciones como derechos.
Y eso pues lo vemos, por ejemplo, que el esclavo puede tener peculio, el esclavo es tratado como el fili familia, o como el uxor manu, que era la mujer del padre familia. En el derecho civil vemos también que el esclavo tiene algunas limitaciones, como es que no puede participar del derecho político, que no se puede casar, su relación carnal es a través del sistema del contubernio, por el cual sus hijos solamente tienen un parentesco limitado que se le llama cognatio servilis. No puede contratar, tampoco puede endeudarse ni endeudar a su patrón, sin embargo sí le puede representar. Esto es muy importante, el consentimiento que tiene que dar el dueño del esclavo, para que si es que se estafara o se engañara a otro ciudadano, el pretor podría exigir resarcir ese engaño al otro ciudadano, al dueño del esclavo. Tampoco estos podían obrar para alcanzar justicia, ni la propia justicia ni la de otros. Bueno, también debemos entender de que los esclavos van a ser tratados también según su clasificación. Así vemos esclavos distintos, como son el servi publice, que es el esclavo del Estado, el cual sí puede tener propiedad e incluso por testamento puede alcanzar a tener un peculio del 50% de lo que administraba. También tenemos el servi poenai, que es el otro extremo, un esclavo que absolutamente no tiene nada, no puede tener propiedad, no puede hacer vida en la ciudad, y además, salvo un procedimiento extraordinario, no va a poder nunca tener la libertad, porque además muchos de ellos están condenados a la muerte o a ir al circo romano en condición de gladiadores. También tenemos el ordinarius servus, que es justamente el esclavo que tiene peculio y que se le considera así en relación a otro esclavo, que es el esclavo vicario, o sea, aquel que está sometido a otro esclavo. Como podemos ver en el expuesto, se nota de que para extinguir la condición de esclavitud existen dos situaciones: la ley, que es desarrollada en el derecho honorario, y está la manumisión, que es el acto jurídico por el cual un amo confiere la libertad a su esclavo. Esto está desarrollado en el derecho civil. Con esto terminaríamos. Muchísimas gracias por estar escuchando y compartiendo estos videos. Le pido por favor que comenten y sugieran algunos temas de derecho romano para poder pasarlos con mucho gusto. Estoy aquí, soy su servidor.